El primer plano era de una porcelana impecable, una piel que reflejaba la luz de manera antinatural, casi sin poros. Era la tez de Emilia, vista a través del filtro implacable del espejo de su camerino, un santuario forrado en terciopelo y la única celda donde se le permitía ser verdaderamente ella. Un concepto, sin embargo, que ya se había erosionado hasta la nada. El aire estaba saturado con el olor dulce y metálico de la laca para el cabello y el talco fino que usaba para sellar la ilusión. Lo que el espejo no revelaba, lo que la cámara nunca captaría, era la presión interna, la compresión de su verdadero rostro bajo esa capa perfectamente calibrada de identidad prestada. Emilia, a sus 35 años, era la presentadora de televisión más querida y confiable en la comunidad hispana de la costa oeste, un faro de serenidad y optimismo que irradiaba desde la pantalla. Pero detrás del brillo del reflector, su silencio era un ruido ensordecedor. Llevaba una vida coreografiada al milímetro, una existencia que se había convertido en un performance ininterrumpido. La psicología detrás de esto era simple y brutal. Para ser amada, para ser aceptada, para ser consumida por la audiencia, tenía que despojarse de cualquier aspereza, de cualquier sombra de duda o vulnerabilidad humana. Y esa desposesión era el costo. Su mano tembló ligeramente al delinear el contorno de sus labios con un lápiz color cereza oscuro. Ese temblor no era por nerviosismo profesional, era la resistencia silenciosa de su cuerpo a la máscara. Era la piel que clamaba por respirar, la verdadera Emilia, la que coleccionaba libros viejos y lloraba al ver documentales sobre ballenas jorobadas, la que nadie conocía. La puerta del camerino vibró con 2 golpes suaves, rítmicos. Era Marcos, el productor, su esposo, y el arquitecto principal de la fachada de Emilia la Perfecta. Su matrimonio era otra extensión de la farsa, un contrato de imagen mutua que se había descompuesto en un paisaje de silencio administrativo y besos fríos. Emilia bajó la mano, el pulso acelerándose no por amor, sino por la necesidad urgente de reajustar su expresión al modo de aceptación incondicional. El golpe era una cuenta regresiva, el maquillaje, una armadura de la que no podía deshacerse hasta que la última luz se apagara. Recordó un fragmento de su infancia en Mexicali, un recuerdo vívido de su abuela cosiendo un vestido de quinceañera con seda cruda, una tela que se sentía áspera al tacto pero que brillaba bajo el sol. Esa seda, cruda e incómoda, era su verdad. La porcelana que usaba ahora era suave, pero muerta. El gancho psicológico se hundía. La necesidad de supervivencia emocional la había llevado a un acuerdo faustiano con su propia imagen. Había vendido su autenticidad por la seguridad de la admiración masiva. Y ahora, esa admiración era el peso que la hundía. Se puso de pie, su silueta perfectamente esculpida proyectando una sombra alargada en la pared. La sombra era más real que ella misma. Antes de abrir la puerta, Emilia se miró por última vez, no buscando belleza, sino buscando la grieta. El lugar donde la piel falsa se encontraría con la piel verdadera. Y la encontró, una microexpresión de fatiga en el rabillo de su ojo, que rápidamente borró con una capa final de corrector. El show tenía que continuar, pero el temblor en su mano, esa pequeña insurrección corporal, era el primer indicio de que la piel falsa estaba a punto de rasgarse. El maquillaje no era solo estético, era un muro psicológico, un velo que la protegía de la devastadora verdad de que no era suficiente ser ella misma. El recuerdo de su madre, siempre crítica, siempre midiendo su valor por su apariencia y logros externos, se coló en su mente como una astilla. Emilia, nunca salgas de casa sin estar lista. El mundo solo respeta lo que ve. Esa frase no era un consejo, era un mandato psicológico que había internalizado hasta convertirlo en ley. Ahora, ella era la encarnación de esa ley. El camerino se sentía pequeño, sofocante, no por su tamaño físico, sino por la presión de contener a 2 personas, la Emilia que era vista y la Emilia que era. Era una dualidad agotadora. El aire acondicionado zumbaba, un sonido blanco que no lograba silenciar el diálogo interno de reproche y miedo. Si fallaba en su papel, si la audiencia veía la fatiga, la duda, la simple imperfección, ¿qué quedaría de ella? La respuesta, aterradora y clara, era, nada. Su valor se había externalizado por completo. Alisar su vestido, un acto reflejo, no era por coquetería, sino por necesidad de estructura. La rigidez del tejido reflejaba la rigidez de su psique. El camerino era su capullo, su último momento de intimidad antes de exponerse. La puerta volvió a sonar, más urgente esta vez. Marcos ya no pedía permiso,
Exigía la presencia de la presentadora. Emilia respiró hondo, un acto que intentaba anclarla, pero solo lograba llenar sus pulmones con el aire viciado de su propia negación. Abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, una sonrisa que había practicado miles de veces. La transformación estaba completa. La mujer que salió a los pasillos iluminados no era Emilia. Era la proyección, lista para pagar el costo de la piel falsa con otro día de su alma. La escisión entre el yo real y el yo idealizado nunca había sido tan palpable. La luz de los pasillos era más fría, más dura, revelando cada detalle de su vestuario perfecto y ocultando, bajo capas de artificio, el profundo abismo emocional que se había abierto en su interior. La cuenta regresiva hacia el colapso psicológico había comenzado. El temblor en su mano ahora se había trasladado a una sutil rigidez en su mandíbula, un sello de control absoluto. El estudio de grabación se abría ante Emilia como un anfiteatro romano, gigantesco y vacío, esperando ser llenado por la energía invisible de millones de espectadores que la veían como su amiga más cercana, su consejera más sabia, su símbolo de éxito migratorio bien integrado. Emilia, como presentadora, era la personificación del sueño logrado en el ámbito hispano de Estados Unidos. Se movía entre las cámaras y el staff técnico con una gracia medida, una coreografía aprendida que la hacía parecer accesible sin ser vulnerable. Su voz, perfectamente modulada, era suave y firme, un bálsamo para la ansiedad de su audiencia. Pero su interior era un campo de minas. Había llegado a la fama no por su autenticidad, sino por su capacidad de desaparecer dentro del arquetipo que el mercado demandaba, la mujer hispana profesional, elegante, de familia estable, con opiniones equilibradas que nunca perturbaban el statu quo. El protagonista de nuestra historia, Emilia, es una prisionera de su propia creación. No es una villana, sino una víctima de la tiranía de la imagen. Nació en una familia de clase media baja en México y emigró con una maleta llena de ambición y, más importante aún, con una necesidad psicológica abrumadora de validación. La televisión no fue un sueño, sino un escape de la pobreza y la insignificancia. Su valor, en su mente, estaba ligado directamente a su rating de aprobación. El problema radicaba en que el público no aprobaba a Emilia la imperfecta, la que se equivocaba, la que tenía momentos de profunda melancolía. Aprobaba a Emilia la marca. Y la marca requería una pureza emocional y una fortaleza irreal. Este personaje, Emilia, vivía en la zona crepuscular entre el aplauso y el pánico. Cada cumplido sobre su vida perfecta era un clavo más en el ataúd de su verdadero yo. Su outfit del día, un traje de corte impecable, era una armadura pesada que no protegía de las flechas externas, sino de la liberación de sus propias emociones. Su belleza era la moneda con la que pagaba el alquiler de su estatus. Hoy, la historia que debía presentar era sobre la resiliencia de la mujer moderna, un tema que la hacía sentir una hipócrita monumental. ¿Cómo podía hablar de resiliencia quien había construido su vida sobre la fragilidad de una mentira? Mientras se sentaba en el set, la luz principal la bañaba, creando un halo casi sacro alrededor de su cabeza. El director hizo la cuenta regresiva, y justo en el momento del aire, Emilia desplegó su sonrisa más ancha, una que no usaba para su marido, sino para los millones de extraños que la adoraban. Su monólogo inicial era fluido, lleno de metáforas sobre levantarse después de las caídas. Pero en un momento, su mirada se desvió del teleprompter y se posó en una cámara. Vio un falso reflejo de sí misma proyectado en la lente oscura. Y por una fracción de segundo, la conexión se rompió. Vio no a Emilia, sino a una extraña maquillada que usaba su voz. El mini twist de esta parte fue interno. Mientras hablaba de la importancia de abrazar tu verdad, sintió un espasmo en el estómago. Era una reacción somática a la mentira. Su cuerpo, más honesto que su mente, le estaba enviando una señal de alerta. En ese instante fugaz, el deseo de sabotearse fue casi irresistible. Quiso detenerse, mirar fijamente a la cámara y decir: todo lo que les he dicho es una hermosa, elaborada mentira. No soy fuerte. Estoy agotada. Y no sé quién soy sin este traje de seda. La tentación pasó tan rápido como llegó, pero dejó un residuo amargo, un veneno psíquico. El conflicto psicológico se estaba gestando, la necesidad de mantener el performance versus el impulso destructivo de la autorrevelación. Su identidad real estaba golpeando los barrotes de su jaula de oro. El resto del segmento transcurrió sin fallas visibles. Emilia era una profesional consumada. Pero bajo la mesa,
Sus dedos estaban entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El falso reflejo en la lente de la cámara era más que una imagen, era un testigo silencioso de la negación de su propia existencia. El costo de la piel falsa no se medía en dinero o fama, sino en el vacío que sentía cada vez que la llamaban por su nombre público. Al terminar el show, el aire se desinfló. Las luces bajaron y el mundo de alta definición se convirtió en cables oscuros y sillas vacías. Emilia regresó a su camerino, que ahora se sentía como una cripta. La verdadera tarea comenzaba: desmantelar el mito. Se sentó frente al espejo, no para admirarse, sino para realizar un arqueo de daños. Detrás de la máscara de perfección, había una niña herida, y el contexto emocional de Emilia estaba tejido con la tela de la ausencia. Su herida más profunda no era el trauma de un evento singular, sino el agujero negro de la falta de amor incondicional. En su infancia, el afecto era condicional. Su padre, un hombre ausente y ocupado, solo le dedicaba una mirada de aprobación cuando ella traía las mejores notas o ganaba el concurso de oratoria. Su madre, obsesionada con el que dirán de la sociedad, la moldeó para ser una extensión impecable de su propia ambición frustrada. Emilia no era amada por ser Emilia, era amada por ser la promesa de algo grande. Este patrón se tradujo directamente en su vida adulta. El amor de su audiencia y la estabilidad de su matrimonio con Marcos, un hombre que representaba el poder y el control, eran extensiones de ese amor condicional. La piel falsa que llevaba no era solo maquillaje, era una armadura psicológica diseñada en la infancia para evitar el abandono, el peor de todos sus miedos. En un rincón de su camerino, Emilia guardaba una pequeña caja de madera de cedro, el único objeto que había traído de su México natal que no era utilitario. Era su altar de las ausencias. Dentro no había fotos o cartas, sino objetos simbólicos, un botón suelto de su abrigo favorito que su madre nunca se molestó en coser, una piedra de río, lisa y vacía, que representaba una conversación importante que su padre nunca tuvo con ella, y, lo más significativo, un pequeño espejo de bolsillo roto en una esquina. Este espejo, quebrado desde su adolescencia, era un símbolo cristalino de su autopercepción fragmentada. Ella se veía a sí misma no como un todo, sino como una colección de partes que debían ser ensambladas y perfeccionadas para ser dignas de amor. Mientras se quitaba las extensiones de cabello, un acto íntimo y doloroso, la tensión psicológica se intensificó. Sentía que se estaba desnudando, no de ropa, sino de la expectativa del mundo. Recordó la última conversación con su madre antes de fallecer, donde la señora, incluso en su lecho, le había recordado la importancia de mantener la compostura. La vulnerabilidad era vista como una traición a la familia. El mini twist de este capítulo ocurrió cuando, al desmaquillarse su ojo izquierdo, el limupde de cosméticos ardió. No fue una irritación física, sino una respuesta emocional enmascarada. Una lágrima solitaria se abrió paso por la base de maquillaje, dejando un rastro limpio en la porcelana artificial. Esta lágrima, la primera que había derramado en meses, era el canal por el que su cuerpo intentaba liberar la presión psíquica acumulada. Era una manifestación involuntaria de la profunda fatiga emocional. Emilia la secó rápidamente, no con vergüenza, sino con pánico. Si permitía que una lágrima abriera la brecha, todo lo demás podría inundarse. El miedo al desmoronamiento era más fuerte que el deseo de sentir. En ese momento, la piel falsa se sintió no como una elección, sino como un imperativo de supervivencia. La herida estaba fresca y la armadura, esencial. Se miró en el espejo, ya no la celebridad, sino la mujer con los ojos cansados. La ausencia de amor incondicional en su pasado se había transformado en la presencia aplastante de la exigencia de perfección en su presente. Y ese era el verdadero costo. El maquillaje no era para embellecer, era para ocultar la cicatriz de la niña que creyó que nunca era suficiente. La cena con Marcos esa noche fue la típica escena de su matrimonio. Una obra de teatro íntima, perfectamente escenificada para el servicio doméstico y las cámaras de seguridad que, aunque apagadas, sentían que las observaban. El apartamento de lujo en el downtown de Los Ángeles era minimalista, frío, un espacio sin historia, diseñado para impresionar, no para vivir. Marcos, un hombre de negocios implacable con una sonrisa de lobo, leía el periódico económico mientras cenaban. La conversación era funcional. Ratings, publicidad, la próxima gala benéfica. No había afecto, solo estrategia. El conflicto psicológico central emergió esa noche, no con un grito,
sino con un silencio. Marcos, sin levantar la vista del periódico, hizo un comentario casual sobre el segmento de Emilia, mencionando que se veía un poco cansada en el último plano. No era una crítica, sino una evaluación de producto. Necesitas 2 horas más de sueño, Emilia. La audiencia busca optimismo, no dudas. La palabra dudas resonó en la mente de Emilia como un gong. Las dudas eran su verdad. Eran la única parte de ella que aún no había sido colonizada por la marca. Emilia sintió un calor subir por su pecho, un precursor de la ira reprimida. Durante años, había tragado estas evaluaciones como si fueran vitaminas. Pero hoy, la lágrima solitaria de la tarde había ablandado el cemento de su control. Por primera vez en mucho tiempo, no respondió con una excusa o un asentimiento. Puso el tenedor de plata sobre el plato con un sonido nítido. Estoy agotada, Marcos. Agotada de pretender que esto, y barrió el aire entre ellos con la mano, es una vida. El rostro de Marcos no mostró ira, sino la confusión de un ingeniero cuyo sistema de repente arroja un error inesperado. Él bajó el periódico. ¿Pretender que, Emilia? Tienes el mejor trabajo, una imagen impecable, un matrimonio estable. ¿Qué es lo que esperas? ¿Drama latinoamericano en la cocina? Su tono era condescendiente, minimizando su dolor y etiquetándolo como una falla de gratitud. Esta desvalidación fue el detonante. El mini twist ocurrió cuando Emilia se dio cuenta de que el verdadero conflicto no era con Marcos, sino con la versión de sí misma que él amaba. Su piel falsa no era solo para el público, era la única capa que hacía tolerable a su propio marido. Si se quitaba el disfraz de la esposa perfecta y exitosa, perdería la única fuente de estabilidad, aunque ilusoria, que le quedaba. Su miedo al abandono se activó, luchando contra su urgencia de autenticidad. Ella lo miró fijamente. Espero autenticidad, Marcos. Espero poder ser una mujer que tenga un mal día sin que su valor baje en las acciones. Él rió, una risa seca, sin humor. El valor no es emocional, Emilia. Es percepción. Y tu percepción es nuestro activo más grande. No lo arruines con estas crisis de media vida. Emilia sintió como la fisura se abría completamente. La tensión ya no era solo interna, era una lucha de poder por la posesión de su propia alma. Ella se levantó de la mesa, la silla raspando el piso de mármol con un sonido estridente que rompió el silencio pulcro. El miedo a perderlo todo, el estatus, la casa, la seguridad, era real, pero el miedo a perderse por completo era más aterrador. El conflicto se solidificó. Elegiría la jaula de oro y la piel falsa, o el riesgo de la libertad y el abandono. Sin decir más, se retiró a la habitación de invitados, un espacio que siempre había sido simbólicamente su espacio. Marcos se quedó sentado, mirando el plato de comida intacto, sin comprender que acababa de presenciar no el inicio de una discusión matrimonial, sino el primer acto de insurrección psicológica de una mujer que había llegado al límite de su propia negación. La rigidez de su vida ahora se reflejaba en la rigidez de su postura, un cuerpo que se había acostumbrado tanto a la armadura que había olvidado cómo relajarse en la suavidad de la verdad. La tensión emocional se intensificó en los días siguientes, manifestándose como un cortocircuito constante en la rutina de Emilia. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Le costaba dormir, y cuando lo hacía, sus sueños eran fragmentos de su infancia donde estaba desnuda en un escenario, y la audiencia se reía de sus cicatrices. El insomnio, esa falla en el apagado mental, la obligó a pasar las madrugadas vagando por el apartamento, un fantasma en el minimalismo de su propia jaula. Una mañana, mientras se preparaba para el show, la rutina de maquillaje se sintió insoportable. Al aplicar la base, tuvo una disociación momentánea. Miró su reflejo y no vio a Emilia, sino a una mujer desconocida con sus rasgos, pero sin su espíritu. La piel falsa se había vuelto tan gruesa que había reemplazado al yo original. En un acto impulsivo, casi catártico, tomó el teléfono y marcó un número que no llamaba hacía más de 3 años. El de Lucía, una vieja amiga de la universidad, ahora terapeuta de artes en San Diego. Lucía era la única persona que conocía a la otra Emilia, la que escribía poesía oscura y le gustaba la música grunge. La llamada, aunque breve, fue el punto de no retorno. Emilia se excusó con la habitual letanía de trabajo y estrés, pero Lucía, con la perspicacia de la amistad y la práctica clínica, fue directa. Emilia,
Te escuchas como si estuvieras leyendo un guión. ¿Quién está respirando por ti en este momento? La pregunta, tan simple y tan brutal, destrozó la compostura de Emilia. Se encerró en el baño, lejos de Marcos, y permitió que su voz se rompiera. No sé quién soy, Lucía. La que ven en la televisión es una extraña. Y la extraña se ha quedado con mi vida. Tengo miedo de quitarme la máscara porque la persona de abajo ya no existe, o peor aún, nunca fue suficiente para el mundo. Confesó su agotamiento, la alergia psíquica a su propia fama. Habló del matrimonio vacío y de la presión de mantener la imagen. Lucía no ofreció soluciones fáciles, solo validación. Emilia, esa extraña que ves es el yo que construiste para sobrevivir. Y ese yo ya no te sirve. Es hora de dejarla morir, aunque duela. El costo de esa piel es tu alma. El mini twist ocurrió durante esta conversación. Lucía le recordó un poema que Emilia había escrito en la universidad, una pieza intensa sobre una mariposa que se negaba a volar porque temía la belleza de sus propias alas. El recuerdo del poema no trajo nostalgia, sino una rabia helada. No era miedo a la belleza, era rabia por haber aceptado la jaula. La tensión emocional se disparó. Emilia se dio cuenta de que no había sido forzada a ponerse la máscara. Había elegido ponérsela, creyendo que era la única forma de ser digna. La conversación con Lucía fue la válvula de escape, pero también la mecha. Le inyectó el coraje necesario para la confrontación, pero también la ansiedad de saber que la destrucción de su vida actual era inminente. Cuando colgó, miró su reflejo por última vez antes de salir del baño. La extraña seguía allí, pero ahora, la Emilia real estaba observando a la extraña, no fusionada con ella. La distancia se había creado. El duelo por la muerte de su falso yo había comenzado. El aire se sentía más denso, más cargado de la inminencia de un cambio violento. Ya no podía regresar al silencio. La verdad, una vez verbalizada, no puede ser devuelta a la prisión. El punto de quiebre ocurrió durante la grabación de un segmento especial en vivo. Era un programa de entrevistas de alto perfil donde Emilia debía hablar sobre el éxito femenino y el balance. El universo tenía un sentido del humor macabro. Esa mañana, Emilia tomó una decisión silenciosa que rompió todas las reglas de Emilia la marca. En lugar del sobrio traje de diseñador de siempre, eligió un vestido rojo sangre, sin mangas, con un escote que era elegante pero que, para su imagen, era peligrosamente audaz. El color rojo era una proclamación de la pasión y la rabia que había estado reprimiendo, una ruptura visual con la neutralidad de su imagen pública. Marcos la miró al salir de casa con el mismo disgusto con el que miraría un error de contabilidad. «Te ves irresponsable. Cámbialo. No somos ese tipo de show». Emilia, con una calma que lo aterrorizó, respondió: «Hoy, yo soy el show, Marcos», y salió. En el set, la energía era eléctrica, cargada con la resistencia del cambio. El equipo de vestuario intentó sin éxito cubrir el vestido. Ella se negó. Cuando comenzó la entrevista, Emilia era el epítome de la confianza, el rojo encendiendo su piel. La entrevistadora era incisiva, y el tema era la fachada de la perfección en las redes sociales. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. El momento de la crisis llegó cuando la entrevistadora le preguntó, con una sonrisa dulce y venenosa: «Emilia, tu vida es el modelo de tenerlo todo. ¿Cuál es tu secreto para mantener el equilibrio y la paz interior en un mundo tan caótico?». El rostro de Emilia se contrajo, no por la ira, sino por la sinceridad súbita. Miró a la cámara y vio, no el falso reflejo, sino a millones de mujeres que, como ella, estaban agotadas por el performance de la perfección. Y se dio cuenta de que su silencio era una complicidad. En lugar de recitar su guión, Emilia respiró profundamente, el aire fresco llenando unos pulmones que habían estado contraídos por años. Su voz salió temblorosa al principio, luego adquirió la fuerza de una revelación. «Mi secreto, Lilia, es una mentira. Mi paz interior es una cortina de humo. No tengo el equilibrio. Estoy profundamente desequilibrada. Esta vida no es un logro, es una jaula dorada construida con el miedo a no ser suficiente. El costo de esta piel falsa es mi alma. Y estoy cansada de pagar». El estudio se congeló. El director, a través del auricular, gritaba el nombre de Marcos, pidiendo un corte. Marcos, quien estaba en el control,
Veía cómo su inversión se desmoronaba en tiempo real. Pero Emilia no se detuvo. Era un monólogo catártico. A todas las mujeres que me ven, que creen que tienen que ser perfectas para ser amadas, miren mis ojos. La mujer perfecta es un fantasma. Yo soy un fantasma. No puedo respirar. Y hoy, decido que el miedo a la imperfección ya no es más fuerte que mi necesidad de verdad. Se quitó el micrófono de solapa con un movimiento brusco y lo dejó caer en su regazo. La imagen se cortó a comerciales, pero el silencio en el estudio era la prueba de sonido de la explosión. El mini twist no fue solo la confesión, sino la reacción posterior de su cuerpo. Al soltar el micrófono, Emilia sintió un alivio físico tan intenso que sus piernas se debilitaron. El desbordamiento emocional fue físico. Se echó a llorar, no lágrimas de pena, sino de liberación. Era el colapso del muro de contención psicológica, una demolición necesaria. Se levantó de la silla en medio del caos y caminó fuera del set, el vestido rojo como una bandera de su rendición y su victoria. El punto de quiebre había sido alcanzado, y con él, la destrucción controlada de la vida que había odiado y preservado. La noche que siguió a la crisis fue el punto más bajo. Emilia no regresó al apartamento de Marcos. Se registró en un hotel de carretera, anónimo y gris, un espacio liminal donde podía ser simplemente una más. Se sentó en la cama, envuelta en una colcha de poliéster áspero, y observó las noticias en su teléfono. La explosión en el estudio se había vuelto viral en cuestión de minutos. Los titulares gritaban: Emilia cae en crisis, el mito de la presentadora perfecta desmantelado. Las redes sociales estaban polarizadas. Algunos la llamaban heroína de la autenticidad, la mayoría la etiquetaba como desquiciada, malagradecida y profesionalmente suicida. El teléfono no paraba de sonar. Marcos, el director del canal, agentes de publicidad. Emilia los ignoró a todos. Esta desconexión total era su acto de autopreservación. La oscuridad emocional no provino de la reacción pública, sino del vacío que quedó después de la demolición de su antigua vida. Al quitarse la piel falsa, no encontró inmediatamente a la Emilia real, encontró nada. El yo que había construido para sobrevivir era tan dominante que al desaparecer, dejó un agujero negro existencial. Emilia se sintió aterrada. El miedo al abandono se había materializado, pero no por parte de Marcos o del público, sino por parte de sí misma. Se dio cuenta de que la performance había sido su identidad. Sin el horario, sin el maquillaje, sin la presión de ser un ícono, ¿quién era ella? La cama del hotel se sentía como una balsa a la deriva en un océano de incertidumbre. Se miró en el espejo del baño, sin maquillaje, con el pelo alborotado. Su rostro era el de una extraña demacrada. No había belleza, solo una vulnerabilidad cruda. El mini twist fue la realización dolorosa de que la fama no solo había sido una armadura, sino también un analgésico. La adrenalina de la vida pública había enmascarado la depresión de larga data que venía de la infancia. Al eliminar el espectáculo, el dolor crónico de la falta de amor incondicional emergió con una ferocidad inaudita. Emilia se acurrucó, no para dormir, sino para sentir el dolor que había evitado durante décadas. Esta oscuridad no era un castigo, sino la purga necesaria. Era el alma intentando limpiar la herida infectada. En medio de las sábanas, sintió un impulso primario: llamar a Marcos y rogarle que la salvara, que le diera un guión, que le dijera cómo ser de nuevo la Emilia aceptada. Pero justo cuando su mano alcanzó el teléfono, recordó la risa condescendiente de él en la cena. Recordó la rigidez y el cálculo. Se dio cuenta de que volver era morir. El punto más bajo no fue la pérdida de su carrera, sino el enfrentamiento con el vacío interno. El miedo era inmovilizador. Se preguntó si la verdad valía el precio de la soledad absoluta. Su respuesta, temblorosa y susurrada, fue un sí doloroso. En esa habitación de hotel, despojada de todo artificio, Emilia comenzó el duelo por la mujer que nunca fue, y por la mujer que había sido obligada a ser. Era la hora de los escombros, y ella estaba en el centro, obligada a clasificar los restos de su vida. El silencio del hotel era el único espacio donde su voz interior podía por fin ser escuchada. Después de 3 días de aislamiento, de nutrir el dolor sin juzgarlo, una calma inusual comenzó a surgir. El pánico se disipó, reemplazado por un agotamiento profundo, pero no estéril, sino fructífero. Emilia no se había rendido, se había rendido al proceso. La claridad llegó con un acto trivial.
En el hotel, no había maquillaje caro ni bases de alta cobertura. Solo tenía una crema hidratante barata. Al aplicarla, sintió su piel, su textura real, las líneas finas, las pecas que el corrector había borrado por años. Era piel viva. La sensación no fue de fealdad, sino de conexión, una vuelta al cuerpo físico que había ignorado. El primer rayo de sanación provino de la aceptación de la imperfección. Ya no tenía que ser perfecta para sobrevivir. De hecho, su imperfección, su caída pública, era lo que finalmente le había dado un propósito auténtico. Ya no era un símbolo de éxito, sino un testimonio de la vulnerabilidad. Decidió contactar a Lucía. No para quejarse, sino para pedir ayuda para la reconstrucción. Lucía no le aconsejó volver a la televisión, sino que le sugirió un ejercicio simple: escribir una carta, no para la audiencia o Marcos, sino para la niña que había sido. Emilia tomó una hoja de papel, y por primera vez en años, escribió sin pensar en la gramática o el rating. Escribió a esa niña en Mexicali, la que buscaba la aprobación en los ojos de sus padres. Querida Emilia pequeña, comenzó. No tienes que ganar. No tienes que ser la mejor. No tienes que vestirte de seda. Eres suficiente en tu piel cruda, áspera. Tienes permiso de equivocarte. Tienes permiso de ser invisible. Tienes permiso de sentir rabia. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres, y lo que eres es, simplemente, tú. Al terminar la carta, lloró de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de perdón y liberación. La herida de la ausencia no desapareció, pero comenzó a cicatrizar. El mini twist fue la resignificación de su caída. Lo que parecía un final de carrera, era el comienzo de su vida real. Emilia se miró por la ventana. Estaba lloviendo, una lluvia suave, constante. El olor a tierra mojada, petricor, que llegaba del exterior la transportó a su infancia en el campo, un recuerdo de simplicidad y paz no condicionada. El color de la tierra mojada se convirtió en su nuevo símbolo, auténtico, fértil, imperfecto y real. La claridad se manifestó como un plan simple: desaparecer. No para huir, sino para encontrarse. Decidió vender todo lo que no tenía significado emocional, divorciarse de Marcos sin dramas públicos, y tomarse un año sabático para desaprender a ser la marca. El sanar no era un acto explosivo, sino una resolución silenciosa. La piel falsa se había desprendido, y la piel verdadera, aunque sensible, estaba lista para sentir el mundo sin el filtro del miedo. 6 meses después, Emilia vivía en un pequeño apartamento cerca de la playa en el norte de California, lejos de los reflectores de Los Ángeles. Había cambiado los trajes de diseñador por ropa de segunda mano y el maquillaje de alta gama por una simple gorra de lana. Había solicitado formalmente el divorcio de Marcos, un proceso que fue tan frío y administrativo como su matrimonio. Había renunciado a su carrera televisiva, no con resentimiento, sino con la paz de la elección. El divorcio fue la separación física del contrato emocional que había firmado consigo misma. La reflexión profunda llegó durante una clase de arte terapéutico, un intento de reconectar con la creatividad que su carrera había sofocado. La tarea era simple: pintar un autorretrato, sin intención de embellecer. Emilia pintó su rostro con trazos gruesos, usando solo tonos tierra y grises. Pintó las arrugas, las bolsas bajo los ojos del insomnio pasado, la expresión melancólica que nadie le había permitido mostrar. Y, deliberadamente, dejó una sección de la mejilla sin terminar, solo la tela cruda, sin pintura. La lección emocional se reveló en ese lienzo. La piel falsa era la creencia de que tenía que ser un producto terminado para ser valiosa. Había dedicado su vida a completar el retrato, a perfeccionar la superficie, olvidando que la vida es un proceso continuo y el ser es un misterio en desarrollo. La parte incompleta del retrato no era una falla, era la promesa de crecimiento y la aceptación de lo desconocido. Se dio cuenta de que el costo de la piel falsa no era solo su felicidad, sino su capacidad de ser humana. El miedo al rechazo la había convertido en una estatua. Ahora, con esa imperfección visible en el lienzo, la estatua se estaba convirtiendo en carne y hueso. El mini twist en esta reflexión fue la empatía que sintió por Marcos. Entendió que él también estaba atrapado en su propia piel falsa, el traje del ejecutivo sin emociones. Su frialdad no era maldad, era su propia armadura. La liberación de Emilia era también un acto de compasión indirecta hacia él,
liberándolo de la responsabilidad de sostener su fantasía de perfección. Emilia entendió que la verdadera resiliencia no era levantarse de las caídas sin cicatrices, como predicaba en la televisión, sino mostrar las cicatrices y usarlas como prueba de supervivencia. Su verdad era su nueva moneda de cambio. La vida no requería una performance, sino una presencia. El retrato incompleto era perfecto precisamente porque no pretendía serlo. Era la prueba tangible de que ser es más valioso que parecer. El último plano es cinematográfico. Emilia está sentada en una roca en la orilla del Pacífico, mirando el horizonte. Lleva un suéter desgastado y jeans. El cabello, ahora más corto y libre de laca, se mueve con el viento salino. Ya no es la presentadora, ni la esposa, ni la niña asustada. Es simplemente una mujer observando el mar. El mar, con su incesante ir y venir, es el símbolo final de la vida. Constante movimiento, cambio perpetuo, caos hermoso. El mar no busca la perfección, es poderoso en su inmensidad y su irregularidad. En su mano, Emilia sostiene la pequeña caja de cedro, su altar de las ausencias. Abre la caja. Saca el espejo de bolsillo con la esquina rota. En lugar de arrojarlo al mar, un acto simbólico fácil, hace algo más profundo, lo voltea para que el reflejo de la luz del sol caiga sobre la arena. Luego, lo vuelve a poner en la caja. El espejo roto ya no era una condena, era el mapa de su fragmentación pasada, un recordatorio de que la curación no es restaurar, sino integrar las piezas rotas. Su mirada se detiene en las olas. Hay un momento de paz silenciosa que no es la ausencia de conflicto, sino la aceptación del conflicto. La piel que ahora viste no es de porcelana, sino de experiencia, marcada por la tormenta que ella misma desató. La soledad ya no era un castigo, sino un lienzo donde podía empezar a pintar su propia verdad. Se levanta y comienza a caminar por la playa. Su silueta es pequeña contra la inmensidad del océano y el cielo anaranjado del atardecer. Es la imagen de una mujer que ha elegido la libertad sobre el estatus, la verdad sobre la aceptación. La cámara la sigue desde lejos, capturando la ligereza de su paso. El susurro final del mar trae la última lección. El agua toca sus pies descalzos, un recordatorio de la conexión con la tierra. Ya no tiene que proyectar una imagen para ser vista. Al dejar de ser la extraña perfecta, se había convertido en la Emilia real, incompleta, cansada, pero profundamente viva. La piel falsa se había ido, y el costo de esa liberación era la maravillosa, aterradora, e incondicional incertidumbre. La verdad no es un maquillaje, sino la piel desnuda que respira. El mayor costo de la falsedad es la vida que no se vive. Solo en el derrumbe, la mujer descubre que no necesitaba alas, solo necesitaba dejar de ser jaula.